Podcast. Universidad Panamericana presenta. Vivimos en una generación que se siente cansada, se siente como agotada y uno se da cuenta rápidamente de que ha disminuido el horizonte de futuro porque los jóvenes no quieren tanto ya proyectar su vida hacia adelante como más bien sacarle el jugo que pueda ofrecer el presente. Entonces usan frases como YOLO, You Only Live Once, solo vives una vez, que lo que quieren decir en el fondo es, mira, despreocúpate porque el futuro es tan incierto y tan ambiguo que lo que nos conviene ahora es simplemente enfocarnos en divertirnos hoy, ahora y distraernos, y ya veremos, mañana será otro día. El siglo XX ha sido el siglo más cruento de toda la historia. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido asesinatos, pero en el 20 llegamos a justificarlo de una manera sistemática, ¿no? Matanzas, guerras, bombas. La cultura en la que vivimos es una cultura desencantada del propio hombre. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en una versión, en un segundo programa de Diálogos con Visión Panamericana. Yo soy José Antonio Lozano Díez, académico del IPADE y de la Universidad Panamericana. Este programa es una colaboración de la Universidad Panamericana, Grupo Imagen y Excelsior Podcast, un espacio para abrir conversación sobre temas de interés social y de la agenda pública, abordándolos con profundidad, análisis y con perspectiva humana desde la voz de nuestros expertos de la Universidad Panamericana. Hoy tenemos un tema por demás interesante: educar la esperanza, una virtud que en muchos ambientes culturales, en términos generales en la juventud, parecería haberse debilitado en el momento actual. La importancia de educarla, la importancia de fortalecerla. Nos acompañan hoy dos extraordinarios ponentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, quienes son Isabel Gamboa, licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Ética y doctora en Historia del Pensamiento por la propia Universidad Panamericana. Tiene 19 años de experiencia en docencia universitaria. Es profesora e investigadora del Instituto de Humanidades. Sus líneas de investigación son el amor como vínculo de las relaciones interpersonales, el sentido de la vida y la teoría de las virtudes. También ha desempeñado diversos cargos de coordinación y dirección en programas para jóvenes en instituciones educativas a nivel bachillerato y universidad. Y es miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios Feministas del GIEF. Bienvenida, Isabel. Gracias, José Antonio. Y tenemos también la presencia del doctor Alejandro Sada Mieri Terán, quien es filósofo por la Universidad Panamericana, profesor investigador del Instituto de Humanidades, cuenta con maestría en filosofía por la UNAM, con mención honorífica, doctorado en filosofía por la Universidad de Navarra, con la nota summa cum laude, está en ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, se dedica a investigar la relación entre fe y razón, entre filosofía y teología. Es especialista en el pensamiento de John Henry Newman y de Joseph Ratzinger, el Papa, para muchos aquí que nos ubican, Benedicto XVI. Ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales. Sus publicaciones han sido traducidas al inglés, al portugués, al alemán y al polaco. Entre sus últimas publicaciones destacan los libros Asentamiento y certeza en el pensamiento de John Henry Newman, Sentido y verdad, hacia una nueva comprensión de la filosofía desde el pensamiento de Joseph Ratzinger. Actualmente dirige un proyecto internacional de investigación sobre la colaboración entre la filosofía y la teología en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Panamericana, en donde además imparte diversas asignaturas de grado y posgrado. Alejandro, muy bienvenido también aquí. Muchas gracias, a este podcast. José Antonio. Hola, Isabel. Hola. Gracias. Qué gusto verlos. Bueno, pues hoy sin duda tenemos un tema que en muchos foros de discusión, en muchos estudios, parecería ser central: el tema de la esperanza. Hace poco más de 2 años, quizás 2 años y medio, se escribía un libro en España con el título Futurofobia, una palabra que, si bien no existe en el diccionario como tal, parece que es bastante
clara en su intención, ¿no? Miedo al futuro. Habla de que esta generación millennial, los centennials, hoy tienen un serio problema de esperanza. Hay una visión del mundo bastante negativa, bastante generalizada. Creo que es un buen momento de hablar primero de la esperanza, hablar de la virtud de la esperanza, y luego cómo podemos en un momento determinado impulsarla en los jóvenes. Isabel, la esperanza. Cuando hablamos de esperanza se entienden muchas cosas. ¿Qué nos podría decir dentro de la filosofía, la propia, sobre la esperanza? Sí, bueno, pues el término desde el inicio de la filosofía ha tenido una connotación de afecto, ¿no? de sentimiento. Para los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, la esperanza era un afecto ante un bien futuro, ¿no? Eso que reacciona en el corazón del hombre porque queremos ese bien que no es presente, sino que está allá a lo lejos, pero que también tiene esa nota de dificultad, ¿no? La esperanza no es, digámoslo así, como esa actitud simplemente optimista, ¿no? De que las cosas van a salir bien, sino es ese anhelo de un bien que puede ser pues espiritual, puede ser inmaterial y que está a lo lejos, pero es asequible, pero es alcanzable, ¿no? De entrada hay que saber qué es un afecto, qué es un sentimiento. Y luego pues también tiene esa dimensión virtuosa que tú mencionas, ¿no? Qué interesante, Isabel, las distintas ópticas para aproximarse al concepto de esperanza, ¿no? Como afecto, como virtud. Desde el punto de vista del afecto me llamaba mucho esto que dice Isabel, Alejandro, un bien asequible. Parecería que hoy muchos de los bienes se han vuelto inalcanzables. Promesas que nos dio la civilización actual, los últimos años, no se diga. Yo recuerdo después de la caída del muro de Berlín, la cortina de hierro, por ahí del año 89-90, que había una visión generalizada en el mundo de una gran esperanza hacia adelante. Se hablaba de un mundo en procesos de democratización, de globalización. Hoy parecería que nos hemos desengañado, ¿no? Hoy parecería que el mundo tiene una tendencia diferente. Esta posibilidad de alcance, percibes que se puede estar perdiendo en la juventud. Tú además eres profesor en grados a gente muy joven, le das clase, yo creo que tienes mucho esa percepción, ¿no? Sí, también estoy en contacto con jóvenes a nivel preparatoria, bachillerato, y sí, me parece que en efecto vivimos en una generación que se siente cansada, se siente como agotada, y uno se da cuenta rápidamente de que ha disminuido el horizonte de futuro, porque los jóvenes no quieren tanto ya proyectar su vida hacia adelante, como más bien sacarle el jugo que pueda ofrecer el presente. Entonces usan frases como YOLO, You Only Live Once, solo vives una vez, que lo que quieren decir en el fondo es, mira, despreocúpate porque el futuro es tan incierto y tan ambiguo que lo que nos conviene ahora es simplemente enfocarnos en divertirnos hoy, ahora, y distraernos, y ya veremos, mañana será otro día para preocuparnos de mañana, ¿no? Entonces es una actitud de, bueno, puesto que el futuro no tiene mucho que ofrecerme, porque ya vimos cómo siempre caemos en los mismos errores, cómo todo lo que podemos desear, pues al final está a la merced de muchas suertes y probablemente se percibe como inalcanzable. Lo que nos toca es resignarnos, es una especie de actitud de resignación. Ahora, esa actitud de resignación viene también acompañada con propuestas que a mí me recuerdan la filosofía estoica, ¿no? Como volverte invulnerable. Hay que hacer ejercicios para que el mundo de afuera no te afecte. Todo depende de la actitud con la que tú lo enfrentas por dentro, ¿no? El mundo de afuera, mira, te puede maltratar, pero si tú por dentro tienes una actitud correcta, puedes sobrellevarla, ¿no? Y un poco me parece también que es una actitud que manifiesta cierta resignación, como diciendo, bueno, no hay nada bueno allá afuera, así que aprendamos a vivir con los palos que nos da la vida, ¿no? A cada rato. Parecería eso, ¿no? Parecería que veníamos de un mundo con muchas posibilidades, con grandes promesas, y hoy se convierte en este mundo. Efectivamente, yo también lo escucho, vive el momento. El otro día, Isabel, escuchaba a una
psiquiatra que ahora ha tomado mucha popularidad en grandes ámbitos, a Marian Rojas, que decía, Marian Rojas Estapé, que hemos cambiado, ella le da la impresión de que se ha cambiado mucho en las personas la idea de sentido, esa idea de finalidad, ¿no? Por las emociones, por las sensaciones. Parecería que estamos en un tiempo, lo comentaba Alejandro, que hemos perdido esa idea de ese futuro que comentabas muy bien hace un rato, de hacia dónde tendríamos que ir como algo asequible, como esa pasión que me mueve. Y parecería que no es un tema menor. ¿Tú lo ves como un reto actual desde tu posición como docente universitaria? Sí, o sea, yo creo que la labor que se hace desde el aula, pero también en la familia, está tratando de responder a todo un contexto que no es nada más de los jóvenes, me parece, sino de una cultura que ya lleva bastantes decenios, me parece, decepcionada del propio ser humano, ¿no? En filosofía solemos decir que estamos en una época que se llama posmodernidad, ¿no? Y una de las características de esa época justamente es haber transitado de la confianza en el ser humano, en su capacidad racional, en su capacidad de medir, de predecir, de manipular el entorno, pero que resultó que nos defraudó, ¿no? O sea, la modernidad pues enalteció en primer lugar a esa capacidad que tenemos pues de organizar la realidad, ¿no? De creer, eso creían los ilustrados, los modernos, que llegaríamos a un momento como de paz y de justicia social, y pues no fue así, ¿no? O sea, el siglo XX ha sido el siglo más cruento de toda la historia. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido asesinatos, pero en el 20 llegamos a justificarlo de una manera sistemática, ¿no? Matanzas, guerras, bombas. La cultura en la que vivimos es una cultura desencantada del propio hombre. Sin embargo, el ser humano no existe en general, ¿no? Existe en lo particular, y cuando seguramente Alejandro y tú también lo percibes en el aula, encuentras esa experiencia de inducción, de educación, ¿no? De llevar a las personas otra vez a confiar en sí mismo, en sus capacidades de construir, pues es algo que definitivamente abona de una manera muy concreta a esta esperanza, ¿no? O sea, que tenemos un contexto difícil, sí, pero es un contexto en donde se necesita justo la educación, ¿no? Esto que comentas, Isabel, me parece que ha sido una de las grandes tragedias de la modernidad, el haber confiado en que los sistemas iban a dar una respuesta total al ser humano, ¿no? Que el hombre iba a encontrar de alguna forma en estos esquemas una respuesta más allá inclusive de cualquier búsqueda interior, ¿no? Parecía que había unas promesas de orden político, de orden económico, y este punto que me parece muy interesante lo que ha puesto Isabel sobre la mesa, Alejandro, parecería que fue como que se pecó, por lo menos diríamos, de ingenuidad en la modernidad, ¿no? Como que nos separamos de una visión más realista de la persona. Parece ser que la vida de las personas es de claros oscuros, ¿no? No hay esa idea o ese ideal de un mundo feliz en todo el sentido de la palabra, en el que no haya defectos, no haya sufrimiento, no haya áreas de oportunidad permanentes para el ser humano, ¿no? Parecería que nos olvidamos que las personas somos seres por definición inacabados e inacabables. ¿Cómo podríamos, Alejandro, tú que has estado tan metido en el desarrollo del pensamiento de Joseph Ratzinger, dar una educación más realista desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar dentro de esta realidad, con esos claros oscuros, un sentido para una felicidad profunda, ¿no? ¿Cómo podemos lograr, a pesar de este mundo, tú lo comentabas muy bien, oye, pues parece que hay una resignación estoica? Bueno, ¿cómo podemos dar el otro paso, más allá de la resignación estoica, ¿no? ¿Cómo encontrar sentido en todo esto? Es una pregunta tremenda, ¿no? Pero yo creo que al final lo que buscamos todos es la felicidad, que muchas veces la expresamos con la palabra alegría. Queremos estar alegres. Por el contrario, lo que no nos gusta y lo que no soportamos es la tristeza.
Ahora, la felicidad y la tristeza solamente existen cuando se ama algo, porque la alegría se experimenta cuando se posee aquello que se ama, mientras que la tristeza, por el contrario, se experimenta cuando aquello que se ama no se puede alcanzar o a uno se lo quitan, ¿no? Entonces, parecería que hay como varias estrategias a hacer aquí. Una estrategia que es la estoica, bueno, dejemos de amar tanto, porque si dejamos de amar, también disminuye nuestra tristeza. No tenemos ya de qué entristecernos porque no necesitamos nada. Por otro lado, también nos quitamos la capacidad de alegrarnos, ¿no? Viene el paquete completo, ¿no? Pues no nos entristecemos, pero tampoco nos alegramos. Yo creo que hay que buscar por dónde alegrarnos, hay que buscar el bien que realmente nos alegra. Esta es la clave, me parece. Hay que amar mucho, ¿no? No hay que decirle al corazón no ames y entonces te quedas sin tristeza, pero también sin alegría, sin vida. Hay que decirle al corazón, al contrario, ama mucho, pero hay que encontrar el sitio adecuado para colocar el corazón. Si colocamos el corazón en cosas que van y vienen con demasiada facilidad, constantemente estamos viviendo miedo, angustia y tristeza. Entonces hay que poner el corazón en roca firme. Me parece que la pregunta es, ¿en dónde está esa roca firme en donde podemos depositar nuestro corazón para experimentar la alegría que realmente queremos y buscamos, ¿no? Qué gran punto, Alejandro. Yo creo que has dado en el dato. Ahora yo cada vez veo más literatura estoica. Hay una cantidad de libros, ¿no? Impresionante. Prácticamente yo cada mes veo un nuevo libro de gente como Ryan Holiday, ¿no? Como que son estoicos modernos y que han asumido este lenguaje. Este lenguaje, que lo dices muy bien, ¿no? Es una manera de negar el dolor o como anestesiar el dolor, pero también con ello se anestesia todo lo demás, ¿no? Correcto. Y bueno, este es un punto. Hace un rato, Isabel, también desde ese punto de vista, hacías tú una distinción que me pareció interesante en el momento que la dijiste y que me parece que quizás podrías dar algún comentario adicional sobre eso. Decías, la esperanza no es un simple optimismo, ¿no? No es una... trabajar en estos temas tiene otro contexto, otra profundidad. Si tuvieras la palabra esperanza y la comparas con optimista, ¿no? Una época que estaba muy de moda, inclusive con campañas, ¿no? Únete al club de los optimistas, ¿no? Y había temas también, bueno, hay otra palabra importante que es la ilusión, ¿no? ¿En qué lugar pones? ¿Qué distingue a la esperanza? ¿Cuáles son sus cualidades, Isabel? Sí. Bueno, la esperanza está plena de sentido. La esperanza es esa expectativa de un bien que puedo alcanzar, pero que hay que trabajar para ella, ¿no? Sabiendo que en el camino pues, se pueden encontrar dificultades, dolores, incluso hasta podría no llegar a esa meta o no alcanzar ese bien que buscaba. Me parece que la diferencia fundamental entre la esperanza y el optimismo es que la esperanza es una seguridad de que la lucha tiene sentido, ¿no? Que el camino ya abona a ese crecimiento personal, a ese bien común y que eso vale la pena. Claro. Que a mediano plazo o a largo las acciones buenas, la virtud, la entrega, el amor por antonomasia, lo que decía Alejandro, tiene sentido. Y que si en el camino encontramos dolores, sufrimientos, que los encontraremos, ¿no? Nada más vulnerable que la vida humana, vale la pena porque estamos buscando un bien que vale más, ¿no? Un bien valioso, un bien superior. Creo que no se trata de pensar que todo va a salir bien, sino que todos los esfuerzos que se puedan poner valen la pena, ¿no? El sentido, yo creo que es una característica que distingue a la esperanza. Qué interesante, y yo creo que esto que comentas nos da un punto que me vuelve a llevar, Alejandro, con que decías poner sobre roca firme el fin, ¿no? El fin. Cuando uno ve algunos de los pensadores más influyentes de probablemente los últimos 150 años, uno ve que mucho de lo que se ha puesto como ese fin tiene que ver con temas o de poder, por ejemplo Nietzsche, ¿no? Sí. O tiene que ver con temas de placer, ¿no? De caso de Freud, o tiene que ver con temas más de dinero, ¿no? Más económicos, como Marx, ¿no? Y parecería que hemos estado desde hace pues ya décadas, más de un siglo, dando vueltas sobre estos temas, y parecería que seguimos sin enfocarnos en lo correcto.
Tú estás trabajando mucho el tema de Benedicto XVI. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Alejandro? Sí, una primera cosa que me gustaría poner sobre la mesa es que creo que vivimos en una cultura que nos persuade de que tenemos que buscar el crecimiento personal en una forma que más o menos se parece al egoísmo, en una especie de autosuficiencia, de modo que yo pueda satisfacerme a mí mismo sin necesitar de nada ni de nadie, y que yo no requiera de ti ni de que me enganche en vínculos que para mí resulten al final en una dependencia con otro. Entonces una cultura individualista que nos propone un proyecto muy solitario, de modo que cada quien tiene sus proyectos, sus sueños, y el momento en el que compartimos proyectos con otros, en realidad es porque encontramos algo en común que nos interesa a ambos, pero a mí no me interesas tú, me interesa lo que saco de ti para mi proyecto, y a ti te interesa lo que sacas de mí para tu proyecto, y al final cada quien se encuentra como encerrado en el agujero de su proyecto, en una especie de soledad que, esta es la gran trampa. Me parece que los personalistas del siglo XX se dieron cuenta de que el ser humano no es una realidad acabada, que después accidental y secundariamente se relacione con los demás como por casualidad, sino que las relaciones son el lugar en donde el ser humano es ser humano. Entonces, no es un medio para que el yo se haga a sí mismo cada vez más rico en su soledad, sino que las relaciones deben de ser el lugar en el que el yo encuentra sentido. Entonces, la trampa individualista al final hace que nosotros nos situemos a nosotros mismos como el bien que buscamos, pero cuando uno se sitúa a sí mismo como el bien que busca, lo que termina experimentando es tristeza, porque estamos creados para el amor, para estar con otros, para otros, desde otros, y en la medida en que nosotros nos encerremos en la propia interioridad, nos encorvemos hacia dentro de nosotros mismos como una cochinilla, nos enrosquemos en nuestra carcasa, pues por más que nos llenemos de riquezas, de poder, de fama, de todo esto, experimentamos un vacío profundo y una tristeza insoportable. Entonces me parece que una primera pista es descubrir la riqueza que hay en el abrirnos al amor real, que es un amor que quiere vivir para el otro, con el otro y desde el otro, en una relación de mutua dependencia, y no tenerle miedo a esa dependencia, porque si no estamos dispuestos a aceptar la vulnerabilidad que viene con la dependencia, no podemos romper la soledad que tanto nos entristece. Qué gran tema, Alejandro, y ahora vamos a hablar un poco cómo eso llevarlo a la formación. Y Isabel, comentabas una cosa que me pareció muy interesante ahora. Hablabas del sentido, de cómo la esperanza, a diferencia del optimismo y demás, tiene un sentido. Y cuando hablabas de esto, y de manera automática me venía a la mente esta escuela de la psiquiatría fundada por Viktor Frankl, ¿no? Aquel famoso libro, recomendable para todos los jóvenes, los que nos estén escuchando, El hombre en busca de sentido. Este psiquiatra de origen judío que vivió en Austria, que estuvo en un campo de concentración y que al salir o terminar la Segunda Guerra Mundial vivo de esa experiencia, se preguntaba por qué pude sobrevivir. Si otros más fuertes que yo, eran trabajos forzados, los del campo de concentración, murieron. ¿Por qué pude sobrevivir si personas que parecían más alegres, con más fuerza psíquica que la mía, terminaron suicidándose? Y se respondía a sí mismo, porque yo quería volver a ver a mi esposa, ¿no? Y de ahí él va construyendo toda la teoría de cómo las personas podemos construir nuestra existencia a partir de un sentido, a partir de una finalidad. Y aquí va la pregunta que es de respuesta compleja, que entiendo que es un reto grande, pero con la experiencia de años, Isabel, en el aula, en esta formación universitaria, ¿cómo podríamos proponer desde la propia universidad descubrir esto a los jóvenes, ¿no? a los alumnos? ¿Cómo podríamos plantearles, oye, busca esa idea, busca un sentido? Y quiero hacer un paréntesis comentando una cosa que me parece curiosa, porque en el IPADE se tiene es una escuela para empresarios, de negocios, y este verano hubo un claustro de profesores, y en el IPADE nos trajeron un estudio sobre el propósito de la empresa, y un estudio en Europa, cómo las organizaciones, ya no solamente las personas que tienen un sentido, un propósito, terminan teniendo
más duración en el tiempo terminan teniendo mejores resultados que aquellas que solo se fijan en cuestiones de carácter inmediato. ¿Cómo podemos transmitir eso, Isabel? Bueno, pues en la universidad Alejandro también tiene esa experiencia seguramente, Sí. porque pertenecemos al mismo instituto. Tenemos la oportunidad de generar la reflexión en el aula, ¿no? De animar a los alumnos a que piensen sin miedo, ¿no? A que se hagan las preguntas grandes de la vida. ¿Para qué se levantan en las mañanas? ¿Para qué viven? ¿Para qué cursan una licenciatura? ¿Qué sentido tiene su vida? O sea, plantearte esas preguntas cuando no estás en un momento de crisis es una buena manera de evitar la crisis también, ¿no? Por supuesto. Y encontrar sentido en la vida, pues es algo que especialmente en algunas épocas es necesario plantearse, ¿no? Yo creo que el sentido, con Víctor Frank lo creo, el sentido de la vida está en la donación. Sí. O sea, tú encuentras el contento, la felicidad cuando hay alguien a quien donarte, y digo alguien, y de quién recibir esa donación, ¿no? También acogerlo como don. Creo que el ser humano es un ser extático, es un ser que está buscando fuera de sí, ¿no? Buscando quien lo escuche, quien lo consuele, quien lo reciba en sus palabras, en sus gestos, en su manera de vivir. Y esa dimensión relacional de la que hablaba Alejandro es fundamental. De hecho, es como la gran propuesta para sostener la esperanza, ¿no? Los seres humanos no somos individuos, no somos mónadas, ¿no? Como eso, encorsetadas. Somos seres relacionales, somos personas. Y en la medida en que encontramos ese sentido en alguien más, pues eso tiene significado, ¿no? Puede tener la fortaleza suficiente para ayudarme a vencer alguna dificultad, para tener ese ánimo, ¿no? de buscar esos bienes que están más allá del consumo o del placer, porque nos sacian, ¿no? Porque nos sacian este anhelo profundo que tenemos en el corazón. Hay que fomentar la reflexión, definitivamente, ¿no? En el aula es lo que intentamos hacer, crear experiencias en donde yo, la primera, reconozca que lo que vale la pena es donarme al otro, ¿no? Es estar en función de los demás, con esta aceptación de la vulnerabilidad que hablaba Alejandro, que nos duele, pero que vale la pena, ¿no? Otra vez, vale la pena. Claro que vale la pena, y me parece que esta pista que han dado los dos sobre la apertura, sobre esta naturaleza relacional del hombre, es una gran pista para poder fomentar, ¿no? esta formación, esta educación, abrir los ojos, ayudar a la reflexión, ayudarla en el aula. Y me parece que también hay otras cosas. Por ejemplo, en la Panamericana se ha procurado mucho en los últimos años y llevar a los alumnos a las labores sociales, donde las personas se les ve sufrir, donde uno de repente se da cuenta que esa burbuja en la que vive no necesariamente es el mundo, que hay personas sufrientes a 100 metros de la casa donde muchos de ellos viven, y eso son impactos vivenciales, me parece que muy, muy importantes. Sin embargo, y esto hay que decirlo, Alejandro, pues vivimos en un mundo en el cual desde Thomas Hobbes, desde Rousseau, hemos dicho que somos individuos, ¿no? Que la realidad del mundo es que creamos la sociedad como un accidente, ¿no? Como una parte artificial, que esa relación con el otro en realidad es un tema de conveniencia, como bien lo comentabas y como también lo mencionaba muy bien Isabel. ¿Qué complejo en la universidad ir a contrapelo de esa corriente que parecería que está en la cultura actual, pero al mismo tiempo, qué interesante de repente en el aula que alumnos que jamás habían oído hablar de esto se maravillan, ¿no? Sí. Esto lo empezamos a descubrir y eso pasa mucho, ¿no? Todo en el área en la que ustedes están, que es extraordinaria, para mí es el alma, y aquí lo comento en el podcast, el área de humanidades de la Universidad Panamericana, de donde son estos magníficos profesores que están hoy conmigo. La verdad, es la que hace latir el corazón de muchos jóvenes, y lo digo porque me consta, porque he hablado con muchos que han pasado por el área y por los cursos del área de humanidades. Descubren lo que no está allá, lo que anhelan y nunca han tenido. Alejandro, ¿tú cómo has vivido? ¿Tú has visto estos casos? ¿Has visto alumnos tuyos?
Además sé que sí, por eso Sí. te pido que lo cuentes. A ver, a mí me gusta compartir, ayudar al alumno a descubrir que en su corazón hay un gran anhelo, un anhelo que es inmenso, que es como el anhelo de escalar el Everest. No es una cosa como nada más salir a pasear cuando se me antoja, sino que es un reto, es un anhelo que tiene tamaño y dimensión de reto. Y por eso creo que la analogía deportiva, el espíritu deportivo ofrece una gran pista, ¿no? Porque estamos llamados para algo que requiere partírsela, requiere mucho esfuerzo, pero como dice Isabel, merece la pena. Entonces vamos a prepararnos para escalar montañas. Nuestro corazón quiere un amor del tamaño del Everest, no quiere pasársela bien a ratitos, y cuando le damos nada más ese pasársela bien a ratitos, lo que experimentamos es detrás una tristeza profunda. Entonces creo que hay que asumir el reto de ir detrás de ese gran amor y darnos cuenta de que aunque implica compromiso, implica sacrificio, esto no es ninguna disminución de la libertad. La libertad es una de las cosas que más deseamos todos, ¿no? Lo que pasa es que creo que la tenemos muy mal entendida, porque queremos pensar en la libertad como algo que nos permite hacer lo que queramos cuando queramos, sin que nadie nos diga qué hacer. En realidad, la libertad está conectada con el para qué de nuestra existencia. Estamos creados para el amor, esa es la razón de ser, de que seamos libres. La libertad y la capacidad de amar, yo diría, son sinónimos. El problema es que amar es muy difícil. Si yo te pongo un violín aquí y te digo, eres libre para tocar la partita número 2 de Bach, pues a lo mejor tienes muy buenas intenciones, pero no tienes la libertad para tocar esa partita. Y si quieres llegar a tener esa libertad, tienes que someterte a una tremenda disciplina y a una preparación rigurosa. Pues, para alcanzar la libertad del amor, para poder amar realmente y ser amado realmente, uno requiere entrar en un serio compromiso y tomarse su vida muy en serio. Pero vale la pena, porque al final lo que hay es plenitud, es la plenitud del Everest que estamos buscando, ¿no? Que queremos ser amados y amar profundamente y ser muy libres para el amor. Bueno, a mí la verdad, escucharte de Isabel, a ambos, me conmueve mucho porque he visto los casos de los alumnos que han pasado por ustedes. He visto cómo ustedes han entendido muy bien, y lo entendemos muy bien, que formar a las personas no es enseñar cosas, nada más. Claro que hay que enseñar cosas, pero el tema se vuelve algo mucho más profundo cuando implica a la persona entera. Y yo creo que el área de humanidades eso lo tiene muy claro. Yo quiero decirle aquí al público que estos son dos maestros de los que no solamente he oído buenos comentarios de los alumnos, sino que me ha tocado ver transiciones, transformaciones completas de personas que llegaron de una manera y se van de otra, que entienden que toda esta corriente cultural, que este pesimismo que hoy estamos teniendo, tiene respuesta. Qué mejor manera de enseñar la esperanza que con la apertura a los demás, como lo han dicho ustedes aquí. Qué mejor manera de enseñar la esperanza que con ejemplos de vida como son ustedes mismos como profesores. También se los debo de decir, se lo digo aquí al público, eso a mí me da mucho gusto poderlo comentar al aire. Y bueno, pues me parece que hoy se vuelve un reto fundamental devolver la esperanza. Me parece que en donde no hay esperanza, no hay nada que hacer, ¿no? Quizás uno de los peores males que le puedan pasar a las personas es la pérdida de la esperanza, porque entonces se acaban las fuerzas, esas reservas interiores para salir adelante, ¿no? A pesar de estas dificultades de las que ambos han hablado, estos retos, estos Everest, pues sin esperanza no caminan mucho. Alejandro. Sí, me gustaría añadir, si nos quedan unos minutitos, me gustaría decir que es cierto, tener un gran amor nos abre a otro, nos hace descubrir un sentido fuera de mí, que le da una explicación a mi vida, pero también estamos aguijonados por algo que es todavía más dramático, que es el tema de la muerte, ¿no? Decía Gabriel Marcel que amar era una rebelión contra la muerte, ¿no? Amar es decir, tú no puedes morir, no hace sentido que el sentido de mi vida perezca. Entonces también tendemos hacia una resignación, porque si ponemos nuestra esperanza en los amores y al final todos nuestros amores mueren, volvemos a la misma pregunta del inicio, ¿y entonces qué hacemos, no? Entonces, precisamente recordando a Benedicto XVI, él hablaba de un amor más grande, de un amor que está detrás de toda mi vida y que está detrás del universo y que es más grande que la muerte y que tiene una respuesta para mí incluso para esa inquietud que es la muerte y la muerte de mis seres queridos. Entonces, creo que abrirnos ya a la esperanza en sentido pleno es tratar de abrirnos paso hacia ese gran amor que nos espera incluso detrás de esa barrera que nos aterra, que es la muerte. Bueno, has tocado algo verdaderamente
ahora sí que tocaste la fibra última, Alejandro, cosa que me da mucho gusto. Pueden ver, yo tengo que decir una cosa, yo tengo además hijos que ya pasaron por la preparatoria y que han sido alumnos de Alejandro Sada, por lo tanto yo tengo algo que decir al respecto. Isabel, sí, con todos esta maravilla, estos años, tanto en filosofía como ahora en humanidades, este tema, la esperanza, volvernos mensajeros de esperanza, ¿qué mensaje final podrías darnos aquí en este podcast? Bueno, yo creo que eso, como mensajeros, como testimonios de la esperanza, hay que recordar, volver a reafirmar otra vez que el amor que nos sostiene, este amor del que hablaba Alejandro, no está condicionado y no depende de nosotros, ¿no? Que es mucho más grande. Yo valgo, cada uno de ustedes valen porque somos amados, ¿no? Y no es al revés, soy amada porque soy buena, ¿no? Creo que reconocer ese valor de la persona, volver a confiar, ¿no? No educar para la desesperanza ni con miedo, es algo que a veces ya vemos, ¿no? En los niños, pues tiene que fundarse en esta certeza. O sea, el ser humano es valioso y tiene una grandeza y está llamado a una grandeza de espíritu que está muy por encima de las dificultades que ahora vivimos, ¿no? Definitivamente las crisis, las guerras, no sé, el abatimiento que tenemos psíquico y que pulula por ahí, pues son retos, pero son retos que vale la pena afrontar confiando en el valor del ser humano, ¿no? En el valor de la vida, en el valor de las relaciones humanas, que justo porque son de un profundo valor, pues hay que lucharlas, ¿no? Vale la pena volver a ponerlas como una prioridad más allá del placer, del consumismo, del poder incluso, ¿no? Y creo que si nos volvemos a fincar en ese valor, ¿no? En el valor que tiene cada ser humano, podemos volver al futuro con esperanza. Bueno, sin duda. Yo creo que este tema que hemos tocado el día de hoy es un tema muy de fondo, un tema relevante. Qué fácil es cuando no se tiene esa apertura a los demás, como se ha comentado aquí Isabel, qué fácil es cuando no se tiene claridad en ese último amor, en esa piedra de toque, en esa piedra que no se mueve, esa que permanece. Qué fácil es en un mundo como el actual perder el sentido de la esperanza, perder el sentido de la vida. Qué fácil es. Por eso qué importante es recordar dónde están los fundamentos de la esperanza. Que aquí se ha dicho muy claro, queremos reconstruir la esperanza, vayamos al fundamento. Back to the basics, como también lo han dicho muy bien. Volvamos nuevamente a ese punto, ayudemos a los jóvenes a comprender que, como se ha dicho aquí, y a pesar de todo, esta vida vale la pena. Pues muchas gracias a ambos. Isabel, muchas gracias. Gracias, José Antonio. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Alejandro, igualmente. Y bueno, pues esto fue Diálogos con Visión Panamericana, un punto de encuentro para reflexionar y compartir ideas que trasciendan. Una colaboración de la Universidad Panamericana, Grupo Imagen y Excelsior Podcast. Los esperamos en la siguiente emisión. Soy José Antonio Lozano. Hasta luego. Universidad Panamericana.